La lectura para el día de hoy se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos 26 hasta el 40. Vamos a leer, esta es la historia de Felipe que testifica al eunuco de Etiopía. Vamos a leer entonces versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Siguiendo con la exhortación del doctor Sítema, quien nos habló acerca de la tribulación, de cómo la tribulación, cómo el sufrimiento, cómo la dificultad, cómo la crisis puede producir bendición, cómo Dios puede usar esos momentos difíciles para producir bendición. Nosotros vemos de que en medio de esta dificultad, de este impedimento que nosotros podemos tener en nuestra vida, una crisis es un gran impedimento, Dios nos ayuda a que la palabra de Dios continúe creciendo sin impedimento. Es decir, aunque el enemigo intenta poner impedimento a nuestra vida para lograr muchos objetivos, el objetivo del reino de Dios continúa avanzando sin impedimento. Y es exactamente donde yo quiero iniciar, en esta expresión hermosa, el cual es mencionada por el eunuco, por el etíope, quien dice así: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 36, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué obstaculiza que yo sea bautizado? Como bien dijo el doctor Sítema, la iglesia estaba llena de impedimentos y llena de obstáculos debido a la persecución que habían sufrido todos ellos. Habían sido esparcidos por todos lugares, sufriendo una crisis tremenda. Y ellos habían experimentado en su vida muchas dificultades, muchos impedimentos. Era muy difícil la vida de ellos, lograr los objetivos era muy difícil. Sin embargo, esta expresión que se usa aquí para impedir es una palabra muy hermosa, porque es la misma palabra que posteriormente se va a usar cuando viene el Espíritu Santo sobre los gentiles. La misma palabra se usa que impide para que se le aplique el agua, el bautismo a estos gentiles. Y es interesante que el libro de los Hechos termina, la última palabra que se usa en el libro de los Hechos es exactamente esa palabra, que el evangelio que Pablo continuaba
predicando la palabra sin impedimento, es decir, la misma raíz de la palabra. Termina con un adverbio, pero es la misma raíz para referirse a que la palabra de Dios continúa avanzando sin impedimento. Entonces el libro de los Hechos casi puede definirse como aquel libro en el cual el doctor Lucas, el médico amado Lucas, nos presenta cómo el reino de Dios va avanzando sin impedimento en medio de los muchos impedimentos que surgen en la vida. Entonces vamos a ver el día de hoy cómo nosotros podemos lograr ese objetivo de ser de bendición y de predicar la palabra de Dios en medio de tantos impedimentos. Cómo nosotros podemos ser usados sin este impedimento, que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para derribar todas las dificultades, todo aquello que se ponga en el camino contrario a la palabra de Dios. El día de hoy hay muchos predicadores que animan a la gente diciendo: Dios va a retirar obstáculos de tu vida. Es verdad, Dios nos va a bendecir y muchos obstáculos van a ser derribados. Pero en realidad el corazón del creyente debe estar puesto en la idea de que nosotros oramos a Dios para que Él lleve la palabra, nos use como instrumentos sin el impedimento de su voluntad. La voluntad de Dios nunca será impedida. Es más, muchos impedimentos, muchas dificultades que nosotros tengamos en nuestra vida, muchos obstáculos con los que nos encontremos, van a ser usados por Dios con el objetivo de que su palabra continúe sin detenerse. Bueno, una cosa que vemos aquí en la Escritura, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. La palabra de Dios nos muestra aquí de que Felipe, un hombre de Dios, un líder escogido por la iglesia de Dios para servirle, es enviado para predicar el evangelio. Dios usa una oportunidad, es enviado a un lugar desierto. Y vemos aquí la obediencia de Felipe. Eso nos muestra de que cualquier oportunidad, cualquier circunstancia, es una circunstancia para predicar la palabra de Dios. Si usted quiere ser de bendición, tiene que entender de que cualquier momento, cualquier circunstancia, usted puede ser usado para predicar el reino de Dios. Dios, en su inmensa voluntad, a Él nada le ocurre por sorpresa. Usted puede que esté impedido, puede ser que esté impedido de salir de una casa o de salir de una ciudad. Usted puede ser que haya tenido planes de diferentes tipos, pero si Dios produce ese obstáculo en su vida, esa dificultad, Dios puede usarle en la circunstancia en la que usted se encuentra en estos momentos para que la palabra de Dios fluya sin impedimento. ¿No es acaso hermoso saber de que aunque ha habido una profunda dificultad y obstáculo en el hecho de que no podamos reunirnos, la palabra de Dios continúa siendo predicada a través de diferentes idiomas en el mundo, con el objetivo de que ésta continúe y el reino de Dios avance aún en medio de tanto impedimento y tanta dificultad? Así es, amigos. Si es que yo hubiera sido Felipe, quizás hubiera preguntado: ¿pero por qué Dios me envías al desierto? ¿A quién voy a evangelizar allí? ¿Qué voy a hacer yo allí? No es la pregunta que viene a nosotros. ¿Pero qué puedo hacer yo? Soy anciano, anciana, ¿qué puedo hacer? Soy un niño, una niña, soy joven. ¿Se acuerdan ustedes que el profeta dijo: ¿por qué me envías a mí? Soy niño. Moisés dijo: yo no puedo hablar. Y sea donde usted esté, Dios lo puede usar a usted para llevar su palabra sin impedimento, para hacer crecer la palabra de Dios. Entonces, el primer principio: nunca escatimemos la oportunidad que Dios va a abrir en su vida para ser de bendición a otros, para predicar este evangelio de Dios. Felipe había sido escogido para ser un líder de la iglesia, un diácono,
porque él sabía de que él iba a ser usado en todo momento. Y la palabra de Dios es muy linda aquí cuando dice, levántate y ve hacia el sur. Entonces él se levantó y fue. Obediencia vemos en esto, que es la parte importante de la predicación de la evangelización. Posteriormente dice, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. La otra cosa que aprendemos aquí es que ninguna persona, ningún tipo de persona está lejos del reino de Dios si es que el Espíritu Santo está obrando en usted como un evangelista. Ninguna persona puede estar lejos del alcance de la mano de Dios si es que esa es su voluntad. Y aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo le lleva a evangelizar a Felipe, a una persona la cual pocos quizás se acercarían. Es verdad, era una persona importante, ¿ok? Hay mucho que se puede decir sobre él. Probablemente era una persona de un color de piel distinto a los demás. Esta Etiopía de la cual se habla aquí es Nubia, de hecho es Sudán, probablemente. El día de hoy la Etiopía de antes no es la misma que la Etiopía de hoy. Pero es claro que esta persona es una persona a la cual debe ser un prosélito o un temeroso de Dios, como se les llamaba a ciertos gentiles, los cuales iban a Jerusalén. Por el hecho de que él puede comprar una Biblia, en ese tiempo no había imprenta, nos demuestra que era una persona que tenía dinero. Pero aparte de eso, que era un funcionario importante. Pero aparte de eso, una persona a la cual probablemente muy pocos se acercarían a él. Había una distancia profunda. Había varias razones para que Felipe no se acerque. En primer lugar, Felipe iba a pie, el otro iba en carro. En segundo lugar, era una persona que no totalmente era aceptado dentro de los confines del templo, pues él pertenecía a otro lugar, a otra ciudad. En tercer lugar, era una persona que era un eunuco, y aunque los eunucos tenían una buena posición en aquel tiempo, algunos de ellos, porque los esclavos o los eunucos en aquel tiempo era muy diferente con los eunucos aquí en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos. Muchos de ellos eran funcionarios y eran dignatarios. Sin embargo, aún así, la literatura de aquel tiempo nos muestra de que el eunuco muchas veces era considerado como incompleto. Y entonces aquí en este lugar nosotros vemos de que Felipe se acerca. Esta expresión de acércate y júntate a ese carro, ¿no? Rompe la distancia y acércate a esa persona. Cualquier momento en que nosotros nos encontramos, si usted es pobre, nunca piense que ha sido llamado a predicarle solo a los pobres. Si usted es rico, nunca piense que usted ha sido llamado solo a predicar a los ricos. Aquellos dichos que creen de que solo personas de un solo color deben predicar a los del mismo color, son cosas que no existen en la palabra de Dios, amados hermanos. Dios rompe esas barreras. Y aquí nosotros vemos de que ya Dios había roto esas barreras porque había preparado el corazón de este hombre para que escuchara la palabra de Dios. Aquí nosotros vemos que hay humildad en ese dignatario, en este funcionario, cuando dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El tercer principio que nosotros vemos aquí en esta escritura es que siempre hay una oportunidad para aprender y para enseñar en la palabra de Dios. En el tema del reino de Dios y de seguir a Cristo y de entender a Cristo, no puede existir una persona que diga yo ya he aprendido todo. No tengo nada que me enseñen. Y no puede existir una persona la cual pueda decir no, yo no puedo hablar de la palabra de Dios. Siempre hay una oportunidad para enseñar y para aprender. En primer lugar, tenemos que ser humildes para reconocer que hay cosas que no sabemos. Y aquí resalta la humildad de este hombre.
el cual no entendía lo que estaba leyendo. Y entonces esta expresión, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Esa es la gran bendición que uno puede tener para aprender de Dios. Es reconocer que necesita ser enseñado de la palabra de Dios. Si usted cree de que usted solo necesita un reforzamiento en su vida, si usted cree que al leer la palabra de Dios solo necesita que le confirmen algo, entonces usted va a perder una gran bendición de la palabra de Dios. Pero si usted considera y reconoce con humildad que hay pasajes de la Biblia que no entiende y que necesita aprender de otros, entonces eso es una gran bendición que usted va a añadir a su vida. Y aquí nosotros vemos de que Felipe está dispuesto a explicarle. Felipe se sienta con él, sube con él al carruaje, y le explica acerca de Jesucristo. El otro principio que nosotros vemos aquí, un cuarto principio, es que cada enseñanza en el reino de Dios, cada situación en el reino de Dios debe llevarnos a predicar a Cristo crucificado y resucitado. Sería un gran desperdicio de tiempo y de energía que nosotros no prediquemos a Cristo. Y aquí lo vemos claramente. Es verdad, él estaba leyendo la Escritura, pero Felipe no se acercó a hablarle solo del tiempo, no se acercó a hablarle acerca de las noticias, no se acercó a hablarle, a hacerle conversación para caerle bien al eunuco primero y después hablarle de Cristo. Él vio la oportunidad. La Biblia nos dice aquí que él, empezando desde ese texto, le explicó. Esa es la forma como ir, de donde la persona está, pero en la Escritura empezó a enseñarle acerca del reino de Dios. Él estaba leyendo un pasaje de Isaías. Hermanos, esta pregunta que hace el etíope es una pregunta maravillosa, porque realmente es la pregunta donde depende la salvación de la persona. Él dice, al leer este pasaje de la Escritura de Isaías 53, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Miren, la forma como aparece aquí en el libro de los Hechos no es por casualidad. Esta expresión, esta pregunta, en realidad es una pregunta. No es que el etíope es analfabeto, no entiende, podía leer, era muy inteligente, sino que la pregunta que le está haciendo es la pregunta que ha llevado a los judíos durante siglos a no interpretar correctamente este pasaje de Isaías 53. Mucha de la gente interpreta Isaías 53 relacionado, el siervo sufriente de Isaías, relacionado al pueblo de Israel, que ha sufrido mucho, que ha sufrido el holocausto, a la gente que ha sufrido las crisis y las tribulaciones. Ellos son el siervo sufriente. Y entonces el etíope está diciendo, este pasaje, la pregunta es, ¿está enfocado en el hombre o en otra persona? Es decir, ¿está centrada en el ser humano o está centrado en otra persona, en algo más? Y la Biblia dice entonces que Felipe, su labor de Felipe, movido por el Espíritu Santo, fue llevar al etíope de enfocarse en el ser humano a enfocarse en Cristo, que es Dios y hombre. Le anunció el evangelio de Jesús. Ese era el algún otro, el cual estaba hablando la palabra de Dios. En el tiempo que se escribe esto, que Lucas escribe el libro de los Hechos, muchos judíos interpretaban esto del siervo sufriente como aplicado para ellos mismos. Es verdad, nosotros sufrimos mucho en muchas áreas de nuestra vida. Quizá usted está atravesando tribulaciones, dificultades, conoce gente que sufre. Sin embargo, siempre nuestra labor es escuchar ese sufrimiento, pero llevar a la gente al sufrimiento de Cristo. Entender que Cristo no ha sufrido solo por una cuestión de
experimentar el sufrimiento humano, sino para redimirnos, para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario y para resucitar. Él es el siervo sufriente. Y esta predicación cristocéntrica, no antropocéntrica, es la predicación que la iglesia el día de hoy necesita. Si usted quiere conectarse con el mundo, como decimos en inglés, engage the world, si queremos alcanzar al mundo, no vamos a hacerlo apuntando al sufrimiento humano, sino apuntando al sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Y a partir de allí, hablando acerca de su resurrección. Y vamos a ver el quinto elemento aquí que nos muestra, es que una vez que la persona ha recibido a Cristo en su corazón, las puertas del reino deben ser abiertas por completo. Nada debe impedir, excepto que la persona crea y se arrepienta. La única condición para el nuevo pacto no es que la persona se circuncide, no es que la persona haga algo, obre algo, que haya una transformación física en la persona, sino es que la persona, el individuo, crea. Dice la palabra de Dios aquí que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire, este hombre, que era un dignatario que tenía mucho dinero, que podía comprar una Biblia, que era, en ese tiempo era carísimo, perdón, una Biblia, no, un rollo del profeta Isaías. Él había visto muchos impedimentos, porque aún los más ricos de aquel tiempo, cuando llegaban al templo de Jerusalén por la religión judía estricta de aquellos tiempos, eso estaba lleno de impedimentos. Y ya les dije que la historia de Hechos es eso, que la iglesia, el reino de Dios se abre y cómo los enemigos del reino intentan cerrarlo, intentan detenerlo, porque no creen en Cristo. Y aquí la palabra de Dios nos muestra bien claro de que no existe impedimento para aquel que cree en Cristo. Mire, el versículo 27 dice, si crees de todo corazón, o sea, con fe verdadera, no con una fe supersticiosa o intelectual, si crees de todo corazón, bien puedes. Esta expresión bien puede suena como los amigos colombianos utilizan esta palabra, ¿no? Bien puede, es muy bonita. Bien puedes entrar al reino de Dios. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué lindo credo, qué linda expresión de fe. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara como profesión de fe para salvación. Y entonces, inmediatamente paró el carro y él fue bautizado. La palabra de Dios continuó después de esto. Dice la palabra de Dios que él siguió gozoso su camino, el eunuco. Había encontrado en aquel desierto, había encontrado a Cristo. Qué bello es conducir a una persona a Cristo. Qué bello es recibir a Cristo en el corazón. Qué bello es predicar a Cristo. Muchos impedimentos en la vida, muchas dificultades en nuestro tiempo, muchas crisis, muchas cosas que no nos permiten conseguir los objetivos. Pero gloria a Dios porque su palabra continúa fluyendo, continúa corriendo sin impedimento. Mi oración para usted y para mí, amado hermano y amigo, es que a pesar de los impedimentos que encontremos en nuestra vida, podamos ser usados para que esta palabra fluya sin impedimento. Es un tiempo en el cual muchas cosas han fallado, muchos objetivos han fallado. Pero busquemos en medio de esos objetivos la posibilidad de encontrar esta bendición, el cual continúa sin que sea impedida, porque es guiada por el Espíritu Santo. Allí usted y yo encontraremos profunda bendición. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por esa tu palabra. Que tu luz brille sobre las tinieblas, que inunde y llene
tu luz y disipe las tinieblas en el mundo. Que fluya bendición de tu misericordia. Brilla entre nosotros, Señor, esta luz que predicó Felipe al etíope, que fue llevada por el etíope a aquel lugar, a Etiopía, y donde muchos creyeron tu palabra. Aquí en este tiempo de dificultad, úsanos también para de esa manera poder llenar nuestro corazón de ti y de tu misericordia. Gracias, Señor, por este gozo que tú nos das este domingo. En el nombre de Cristo. Amén. Y ahora, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga.